Buen día, estimados oyentes. El día de hoy queremos enseñarles una entrevista al señor Jorge Salazar, dueño y gerente de el Grupo Veterinario Caninos. Es una empresa dedicada al tema de los servicios médicos, al tema de servicios de salud de los animales, tratamientos, cirugías, y aunque todos los servicios que tienen más adelante los tocaremos, es una empresa mediana, es una empresa familiar que nace de la necesidad de ser independientes, de la ilusión de cumplir con un sueño. A continuación vamos a resolver la entrevista que se le hizo al empresario para que miremos cómo es el mundo laboral y el mundo de los negocios. Es una persona que primero fue empleada y luego, aunque desde muy joven tenía la ilusión de ser independiente, de tener su propia empresa, de tener su propio negocio, siempre pues hay que trabajar antes para, para poder sacar adelante el negocio o la idea de negocio más bien. Sencillamente en algún momento empezó como un ahorro, como a reunir un capital, porque cuando no se viene de una riqueza familiar, empresarial, es más complejo eh, entrar en el mundo de los negocios, no solamente por el capital, sino porque si usted no tiene unas buenas relaciones, pues claramente no, no va a entrar apalancado en el mercado. Entonces, a continuación, vamos a hacer las preguntas y a comentar lo que nos contestó nuestro entrevistado Jorge Salazar, quien muy gratamente, muy especialmente, por decirlo de alguna manera, nos contestó, nos dio la información que necesitábamos, aunque no es una persona que le guste mucho como las cámaras, los micrófonos. Entonces es una persona muy abierta, donde en la entrevista fue muy dinámica, muy chistosa, pero, pero aquí lo importante es el aprendizaje, lo importante es saber cómo una persona sale adelante a pesar de cualquier adversidad. Entonces a continuación empezamos con la entrevista. Al empresario Jorge Salazar le preguntamos, la primera pregunta que le hicimos fue cómo decidió volverse empresario, a lo que él nos respondió que el impulso de ser independientes, de tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones, de crear una empresa que generara ingresos para la familia, de dejar un legado para sus hijos y de además de eso ayudar de alguna manera en la sociedad, era como la motivación de esa, o de motivación no, era como la decisión que él quiso tener para poder volverse empresario. La segunda pregunta que se le realizó al señor Jorge Salazar fue que cuándo, cómo y por qué decidió iniciar su negocio, si fue el desempleo, si identificó alguna oportunidad, si tenía algún producto innovador, a lo que él nos respondió que textualmente nos respondió que si hablábamos de cuándo, o sea, si hablábamos de fecha, era que había iniciado el 16 de abril del 2013 y que si hablábamos de un momento en la vida era porque tenía una idea y que siempre había querido ser empresario. Siempre en toda la entrevista lo recordó. Desde muy joven quiso ser empresario, quiso tener su propio negocio, empresa o lo que fuera, pero no quería seguir dependiente de alguna empresa. Nos comentó que había querido colocar una fritanguería, averiguó toda la maquinaria necesaria, montó toda la estructura en un proyecto
donde él le dedicó mucho tiempo, donde fue a varios establecimientos a identificar cuál era la manera de atender, cuáles eran las máquinas que utilizaban, hizo un presupuesto, pero resulta que el presupuesto se salía del capital, sobrepasaba el capital que don Jorge Salazar había reunido y no quería endeudarse. Él comenta en la entrevista que sí o sí iba a empezar con lo que tenía, no había necesidad de continuar con una deuda o empezar con una deuda más bien. Entonces desistió del negocio de la fritanguería y dijo que no lo iba a comenzar a, a desarrollar. En eso, siempre la cuñada de él fue hasta compañera del colegio, son muy buenos amigos. Y él nos contaba que la cuñada pues estaba trabajando en una veterinaria, ella había estudiado veterinaria, entonces veterinaria no es la palabra, es peluquería canina. Entonces ella le estaba diciendo pues que el negocio era muy bueno, que siempre que hablaban le decían, no, nos va muy bien, no, el negocio es muy bueno, pero pues el negocio no era de la cuñada trabajaba para una amiga de ella. Entonces él un día hablando le dijo que por qué no ella colocaba el conocimiento y él tenía un capital, entonces que entre los dos montaran la empresa, él colocaba el dinero y ella le enseñara y que mientras que él adquiría conocimiento ella también podía estudiar. Y así fue. Ellos dos se reunieron, hicieron toda la estructura para montarla veterinaria, se fueron a buscar locales, pues inicialmente él comenta que fue algo muy pequeño, él siempre quiso algo grande, pero pues por el presupuesto que tenía no iba a endeudarse, entonces le tocaba empezar pequeño, con el negocio pequeño. Él comenta que siempre le dijo que está bien, que él podía seguir con la idea de una veterinaria, que fuesen consultas médicas, peluquería, baños médicos, tratamientos, pero que él tenía una idea y era crear un CISBEN para perros o EPS para perros. La figura es que ellos le ofrecen al cliente pagar 10.000 pesos por mascota que tengan y esa mascota inmediatamente queda afiliada a un plan como una EPS o CISBEN. En el mercado en el que están en este momento, simplemente le ofrecen es como para que haya un plus, porque si tú afilias a tu perro, a tu gato o a la mascota que tengas, le hacen descuentos en las cirugías, en los tratamientos, en los medicamentos, en los accesorios que se quiera comprar para el animal, en todo lo que tenga que ver con cuidado de animales domésticos. Entonces, inicialmente él nos comenta que iniciaron ellos dos, empezaron solo los dos, donde él tenía que hacer de todo, la parte administrativa, la parte de proveedores, domicilios, etcétera. Y la cuñada se encargaba de todo el tema eh, del tema canino y felino, donde ella era la que hacía todo lo que fuera peluquería canina, que ellos hoy en día le colocaron un mejor nombre gracias a los conocimientos que han adquirido. En ese tiempo era el peluquero canino, ahora ya tienen dos groomer que se llaman ahora groomer. Eso es un peluquero canino avanzado donde ya hay diseños, donde ya dependiendo del perro le ofrecen un tipo de corte, ya hay un diseño en el animalito. Gracias a Dios les fue muy bien, él nos comenta que les fue súper bien. Gracias a que les fue súper bien, más o menos como a los 6 meses, él comenta que tuvo que contratar un mensajero porque no le daba abasto, hacerlo él también, los domicilios, los pagos, entonces tuvo que contratar un mensajero, dos groomer que eran dos peluqueros caninos avanzados, dos médicos y una recepcionista para que estuviera pendiente del mostrador
donde inicialmente se empezó. Y nosotros le preguntamos que si en algún momento por desempleo había tomado esa decisión de independizarse, y dijo que en realidad no era el desempleo, pero que sí eran muchas ganas de tener su propio negocio. La siguiente pregunta que le realizamos al señor Jorge era básicamente cuáles fueron las dificultades que él encontró para seguir con su actividad y cuáles son las dificultades que él sigue encontrando en este momento en el grupo veterinario, ya que ha crecido, ya que no es la misma empresa que inició. Entonces él nos comentaba que la principal dificultad y que la dificultad más grande sigue siendo hasta la fecha encontrar un personal capacitado y estable. Es un gremio complejo donde las personas no tienen estabilidad. Esas personas que él maneja, comenta él, que en algún momento, si tienen algún inconveniente, si no están conformes con lo que tienen, deciden retirarse de la empresa sin un previo aviso. Por ejemplo, nos comentaba que tuvo una situación con un médico donde pues él le dijo que la gente se quejaba de que no mandaban de pronto un tratamiento efectivo. Entonces él le dijo al médico que qué pasaba, que él quería que la gente quedara contenta, y y el médico le contestó que si no le gustaba, pues entonces que él mejor se retiraba porque él no sabía mandar más medicamentos. Entonces él decía que era un personal que de verdad amara esa carrera, que de verdad eh, tuvieran la intención de solucionarle un problema al cliente, porque ya las mascotas hacen parte del grupo familiar, ya los están humanizando, ya las personas son más conscientes de que un animal debe tener eh, toda la atención que se merece. Entonces, eso por una parte. Nos comentó que la segunda dificultad que le encontraba era todos los impuestos que les han colocado a las empresas medianas, pequeñas, grandes. Él dice que eso es para todas, porque cuando tenía la empresa más pequeña, cuando era eh, una microempresa, de igual manera pagaban impuestos de pronto no tan costosos como ahora, pero sí pagaban impuestos. Entonces dice que eso hace que le disminuya la ganancia al negocio, y que por momentos piense en cerrar el negocio. Otra pregunta que le realizamos a nuestro empresario es que qué tipo de persona cree que es el empresario exitoso, cuáles son sus motivos y propósitos, y qué lo llevó a continuar después de que podría haberse detenido en su sueño. Entonces él nos contestaba que para él el empresario exitoso es quien, pese a las dificultades que se le presenten, siempre tiene la perseverancia de sacar su idea adelante, y que definitivamente la motivación de no renunciar al sueño de sacar la empresa adelante, ya que no es solamente el sueño de él como empresario, es también la vida y los sueños de las personas que trabajan en la empresa. Es que es un empleo que se está generando, y cerrar una empresa implica que haya desempleo, que personas se queden sin poder cumplir sus metas, sus objetivos, o con situaciones económicas difíciles. Eh, es, el paso más grande es montar la empresa. Entonces él dice que lo más importante después del paso más grande es buscar estrategias y buscar soluciones. Y él nos decía que cuando uno ya es empresario y ya tiene su propio negocio, empresa, idea, como le queramos llamar, es muy difícil volver a la vida laboral,
porque usted ya viene con una idea, porque ya usted tiene un tipo de vida, porque ya no usted es la persona que comanda la organización o la empresa que usted tenga, y pasar otra vez a ser empleado es dejar todo ese avance que usted ha tenido. Entonces él dice que para él sería muy difícil volver a ser empleado, pero que si le toca hacerlo, podría volver a hacer. Ahora después de todas estas preguntas, ahora vamos a entrar un poco más en preguntas generales sobre la empresa. Entonces, se le preguntó al señor Jorge Salazar que qué tipo de empresa es, cuál es la actividad, el año de fundación, la edad y el tamaño de la estructura organizativa de la empresa. A lo que él nos contestó que la empresa es una empresa de servicios de veterinaria que pertenece al sector económico terciario, donde atendemos mascotas domésticas. El año de fundación fue el 16 de abril de 2013. Ellos llevan 6 años y 6 meses. Él le da como tamaño a su empresa un tamaño mediano, ya que son 2 establecimientos. Los dos tienen la misma línea, la diversificación que ellos hicieron es sobre la misma línea de negocio. Siempre pues él connotó que era lo más importante continuar con la misma línea, entonces él la escogió como relacionada. Escogió la estrategia de diversificación relacionada, que es algo que tiene que ver con su misma empresa. Más adelante lo vamos a hablar. La empresa cuenta con 18 empleados de tiempo completo y su estrategia de negocios es brindar un excelente servicio, dejar satisfecho y despreocupado al cliente, ya que es una preocupación, es algo que agobia al cliente que su mascota esté en malas condiciones, o resolverle situaciones difíciles a veterinarias pequeñas. No solamente prestan el servicio a personas para sus mascotas, sino que ellos prestan el servicio también a establecimientos pequeños que no tienen laboratorio, que no prestan cirugía, que no tienen temas de cirugía o adecuaciones para cirugía, ni hospitalización de la mascota. Entonces esto incluye que muchas veterinarias, como es como una subcontratación que hacen, entonces lo subcontratan para que hagan el trámite con la mascota, ya sea de hospitalización, ya sea de medicación, ya sea de cirugía, porque los dos establecimientos están adecuados para cirugía y para hospitalización de la mascota. Simplemente es brindar la confianza a que los clientes sigan llevando la mascota, o a que los clientes sigan utilizando los servicios de subcontratación, y además que sacan promociones mensuales interesantes que ayudan a los clientes a que participen, a que le brinden al animal de pronto una desparasitación que necesite y les parece un poco más económico. Y definitivamente, y dice el señor Jorge Salazar, que indiscutiblemente las redes sociales son una herramienta que en este momento él la está utilizando como una estrategia, porque por medio de las redes sociales ha hecho conocer varios casos, ha hecho que las personas se sensibilicen con el tema. Entonces, una de las cosas que él más le ha gustado manejar ha sido las redes sociales de la empresa. La pregunta que viene a continuación es: ¿cómo creció y se expandió a lo largo del tiempo la empresa? A lo que él nos contestó que la empresa se expandió porque ellos encontraron la necesidad de tomar muestras médicas, y ahí fue donde nació el laboratorio. Además de la hospitalización y de hacer cirugías, inicialmente no se hacía cirugías, inicialmente no se hospitalizaba ni se tenía en cuenta el laboratorio. Tampoco había guardería de mascotas. Es por esto que ellos decidieron abrir en la sede ubicada en el barrio Santa Fe hoy en día, para junio del 2014, donde se dejó todo el tema relacionado con tratamientos médicos, cirugías, hospitalización y la guardería,
de mascotas y esa la dejamos como la sede principal. Esto porque habían veterinarias, como se comentó en la anterior pregunta, que necesitaban de servicios de su contratación y habían también clientes con su mascota donde había que hacerle muestras médicas a los animalitos y tenían que hacer la solución rápido. No tener un laboratorio, no hacer cirugías y no tener un centro de hospitalización para mascotas hace que la empresa tenga que subcontratar y por ende sale más costoso y la ganancia es menos. Entonces por eso se decidió hacer la siguiente sede, además que la primera sede dio para que la empresa creciera, entonces por eso fue que se expandió. Le preguntamos al señor Jorge Salazar que cuáles son los clientes, proveedores, competidores con los que mantiene las relaciones. Entonces él nos contesta que las personas que tienen su mascota, que son entre los 18 y los 65 años, quienes más aportan a la empresa, los que más visitan a la empresa más bien, son personas de estrato 3, 4 y 5 en adelante, aunque hay personas que llevan al grupo veterinario mascotas en adopción. Son personas de estrato 1, 2, 3 también, de cualquier estrato. Van y dejan mascotas para que le busquen un hogar. Ellos lo hacen también como responsabilidad social. El segundo cliente más importante y no menos importante para ellos son las tiendas veterinarias pequeñas que no cuentan con todos los procesos o todas las estructuras para poder resolver inconvenientes de los animales pacientes. Entonces, esos serían sus segundos clientes, no menos importantes, pero los que más frecuentan son personas que tienen sus mascotas y hay personas que tienen varias mascotas, entonces son clientes que son frecuentes. Y los proveedores que ellos tienen serían las agroveterinarias, el rancho, Agrovet, Redagro, laboratorios Birbac, donde consiguen los medicamentos y tratamientos necesarios para brindar un servicio al cliente excelente. Definitivamente nos hablaba él de un competidor que tiene identificado y que él quisiera llegar hasta allá, que es Super Mascotas, que hay en Ciudad Jardín, donde ellos tienen una estructura física impresionante, pero los precios son muy elevados. El servicio que ellos pueden brindar, Caninos lo puede brindar más económico, pero por la estructura física hace que se conviertan un poco más costoso, además del sector donde se encuentra. Hubo una cliente que terminó en Caninos por situaciones que tuvo con la empresa Super Mascotas. No situaciones malas, sino que hubo un momento donde no encontraron un medicamento, Caninos lo tenía, entonces la señora le comentaba que ya llevaba 2.500.000 gastados en el perro. Entonces él nos comentaba que el tratamiento que le han hecho al perro, él no cobra más de 500.000 pesos y que Super Mascota, seguramente por la estructura, por el lugar donde se encuentra y por el tipo de cliente que manejan, que es casi parecido al cliente que maneja Caninos, solamente que Caninos es como algo más económico, hace que ellos se hagan todo más costoso. Esa es la competencia como más directa, porque las pequeñas veterinarias él no las considera como una competencia, antes las considera como un cliente, como una persona que puede llegar a hacer negocios con él. Ha hecho alianzas con diferentes veterinarias que le llevan, si no pueden manejar el animal, el perro, si no tienen los recursos, se lo mandan a Caninos. La siguiente pregunta que le hicimos a nuestro empresario fue que cuáles fueron los principales retos y oportunidades que asumió inicialmente y ahora en la empresa.
Él nos comentaba que inicialmente fue como generar una confianza, como ganarse la confianza de los clientes, ganar prestigio, sostenerse. Ahora, la verdad, el nivel que tienen es como deben de anhelar más. Entonces él decía que él quería pasar al siguiente nivel, ser como un establecimiento más grande. Y es ahora cuando ha pensado más o menos, porque él dice que no le gustan mucho los créditos ni como el tema del endeudamiento en la empresa, porque él dice que la empresa debe de dar, pero hablábamos con él o le opinábamos que se debía más bien invertir, que no lo viera como una deuda, sino como una inversión, porque igual el negocio ya estaba posicionado. Entonces el pensamiento de nosotros es ese, pero pues hay personas con miedos y él es un empresario que aún, ya estando hace 6 años y medio en el mercado, ya todavía tiene miedos. Eh, Él nos hablaba de que ahora, si se alcanza el siguiente nivel, por obvias razones se tienen que mejorar las instalaciones. No es que las instalaciones estén mal en este momento, sino que se debe hacer algo más grande, debe tener una estructura física más grande. Conocer más sobre el negocio porque él es como administrativo y son terceras personas quienes manejan el tema veterinario. Entonces me decía que quería como conocer, como aprender sobre, sobre el tema veterinario, y si él tiene que estudiar médico veterinario dijo que lo podía hacer y que lo estaba dispuesto a hacerlo porque era como su talón de Aquiles, porque era lo que siempre le generaba inconvenientes. También quiere viajar para saber si puede traer una maquinaria no, unas máquinas especializadas que se necesitan para determinadas cirugías. También quiere generar más alianzas con grandes empresas, no solamente con las pequeñas veterinarias, sino con las grandes veterinarias y las grandes empresas para manejar todo el tema, por ejemplo, de los resguardos, por ejemplo, cuando hacen campañas, él quiere también hacerlo. Agrovet es una de las empresas que, por ejemplo, son los proveedores de caninos, pero son empresas que también participan en desparasitación, en temas de esterilización. Entonces él quiere pertenecer también a ese gremio en algún momento. No dijo que ya, pero sí que lo tenía un proyecto. Y el reto más importante que tiene es conseguir buenos médicos porque son muy inestables, como se dijo anteriormente, y no, a veces o en ocasiones hay médicos muy buenos, así como hay médicos muy buenos, hay médicos que no son conscientes de que es la vida de un animal que también puede ser alguien muy especial o muy importante para una familia. Le preguntábamos al señor Jorge que qué pensaba del tema político en los negocios, porque pues es algo que sí o sí en algún momento se debe de tocar. Y él nos comentaba que a él le ha gustado el tema de la política, pero que definitivamente en este momento no lo pretende hacer porque no tiene, él dice que eso es como, la palabra que él utilizó básicamente fue la palabra rosca. Sé que en la entrevista es un poco como muy abierta, entonces él es muy expresivo, nos comentó que la palabra rosca era súper importante en el tema de la política, y que también sabía que ingresando a la política podía crecer más en el mundo de los negocios, no solamente con la empresa que tiene, sino crear otra. Entonces sí le interesa, pero le tiene respeto al tema, le tiene como cierto vaivén, como no, que no sabe si sí, no sabe si de pronto sí ha investigado, sí ha intentado relacionarse, pero le ha sido un poco complejo. En este tema sí opinamos, sí hubo como un debate o un consejo, no sé cómo se puede decir, y es que en el libro o en la lectura que tuvimos de Dávila, hay una parte donde dice
que desentenderse totalmente de la política y de las relaciones con el Estado haría inviable la acumulación de capital y maximización de la ganancia. Y este es un propósito principal de los empresarios, o sea, pretender que un negocio o una empresa sin tener en cuenta el entorno político crezca puede afectar antes negativamente a la organización o la empresa o el pequeño negocio que se quiera tener. Le preguntamos a don Jorge qué tan alerta estuvo a las oportunidades que le dio el mercado y cómo respondió a ellas. Y entonces él nos comentaba que anteriormente pues igual él ya nos había dicho, pero nos lo volvía a repetir desde muy joven, toda la entrevista lo repitió desde muy joven, quiso ser independiente, quiso tener su propia empresa, así que siempre estaba mirando la oportunidad o qué tema tocaba la gente o de qué hablaba la gente. Y resulta que cuando empezó a hablar con la cuñada, se daba cuenta de cuando ella hablaba que había mucha gente que se estaba concientizando del cuidado de los animales y podría ser una oportunidad de negocio. Obviamente mejorarla, obviamente porque en el mercado ya habían veterinarias, pero él quería hacer algo diferente y ahí fue cuando se le ocurrió lo del CISBEN y EPS para perros. Entonces, básicamente la respuesta de él es que sí respondió a una oferta o una oportunidad que hubo en el mercado, porque si él hubiese dejado pasar de pronto la oportunidad o el comentario que hacía la gente y la cuñada de lo importante que era para este momento o la tendencia en la que se volvió el cuidado de los animales, entonces de pronto no hubiera surgido caninos. Entonces él comenta y afirma que sí aprovechó las oportunidades que el mercado le dio y que sí pretende eh, continuar con las oportunidades que le ofrezca el mercado, la vida, la sociedad, porque él dice que en cualquier momento la suerte o la oportunidad te puede llegar. Otra pregunta que le realizamos al señor Jorge es cómo manejaba el tema de la responsabilidad social de la empresa. Él no solamente separa los insumos médicos, llámese jeringas, sueros y demás productos que van en una bolsa especial, sino que reciclan y también utilizan el mecanismo como de adopción y mantenimiento de mascotas dejadas o abandonadas en la empresa por diferentes motivos. Hay personas que encuentran animales lastimados en la calle y los dejan en la empresa para que el animal se recupere, pueda salir a una adopción y no siga corriendo peligro en la calle. Esto lo ven ellos como manera de ser responsabilidad social con, con la sociedad, ya que encontrar un animal lastimado o hacerle daño a un animal puede causar diferentes problemas en la sociedad. Hubo una pregunta en la que nos reímos muchísimo porque ya ingresábamos a las preguntas concretas del empresario, como los pensamientos del empresario, y le preguntamos que en su vida, en la vida empresarial de él, qué opinión tenía sobre los trabajadores colombianos. Y él muy espontáneamente dijo, ¿puedo responder lo que quiera? Entonces nosotros, pues sí, no hay ningún problema. Dijo que así como habían personas trabajadoras y con ganas de salir adelante, con ganas de aprender y que estaban dispuestos a los objetivos de la empresa, asimismo habían personas que no les importaba nada el trabajo y que seguramente no eran apasionados con lo que hacían, así que por eso mismo en cualquier momento dejaban el trabajo tirado, literalmente tirado, y esto siempre le traía consecuencias. Entonces dice que a veces hay gente vaga, entre ellos cataloga más que todo al bayuno. Dice que así como hay gente muy trabajadora, de todas las personas que ha tenido, dice que ha tenido varias personas de diferentes regiones nacionales del país. Entonces contaba que más que todo eran los bayunos los que más pereza, los bayunos, y que tuvo un costeño que también trabajó un día y ya el siguiente día no fue.
Entonces los catalogan, por decirlo de alguna manera, porque esa fue la palabra que él utilizó, como vagos, como que no les importa dejar el trabajo tirado. Entonces eso fue lo que básicamente nos contestó. Y la última pregunta que le realizamos fue de qué formas y medios de comunicación utiliza. Él nos respondió que Caninos tiene fanpage, tiene página web, tiene Instagram, y por medio de estas redes sociales es donde más llega la gente, porque colocan los casos, hacen conocer los casos de las personas, hacen saber qué servicios brindan, sacan las promociones, las personas se dan cuenta. Entonces se va como regando la información. Entonces lo empiezan a contactar, lo empiezan a comunicar, como a decirle, don Jorge, yo necesito sus servicios, o don Jorge, hagamos una alianza, o las personas empiezan a contactarse ya con caninos para que ya les traten a sus mascotas. Hay personas que se casaron ya con caninos, entonces ya son como clientes fijos, que todos los meses mandan su perrito a bañar, o que cada 6 meses los desparasitan y siempre van. Entonces ya como que se va volviendo como constante. Aparte, él comentaba que tienen una base de datos donde pues siempre la persona, cuando van, le entregan un carnet, ellos tienen unas fechas, si el animalito cumple años, entonces están pendientes de ellos, llaman a darle un obsequio por el cumpleaños, o si van allá y lo desparasitan, les regalan un collar, o les regalan la loción para perro, para gato. Entonces eso hace que el medio o las herramientas de las redes sociales, las personas que se acercan ya se vuelvan como clientes, ya pertenezcan a la base de datos, y Caninos trata de ser especial para que se vuelva como algo familiar, como algo que sea ya de constancia, de que la empresa, que confíen en la empresa y que sepan que la empresa siempre está pendiente de ellos. Por último no, le pedimos que nos diera un consejo de si fuéramos a ser empresarios, que nos recomendaba. Y lo único que nos recomendó básicamente fue que siempre, siempre, siempre tuviéramos constancia y perseverancia. ¿Por qué? Porque él nos comenta que hay unos días y unos meses buenos y hay unos meses malos, pero todo tiene un equilibrio, y no puedes pretender que porque este mes te fue mal tengas que cerrar. Hay que esperar y hay que antes tratar de sacar estrategias y de sacar el negocio adelante. Eso fue lo que pudimos hablar con el señor Jorge Salazar, una persona muy dispuesta, a quien le agradecemos por su tiempo. Sabemos que por temas de timidez no pudimos hacer una grabación como tal física, de video, pero le agradecemos enormemente por habernos atendido, por habernos resuelto preguntas, por habernos dado ideas, por permitir conocer más un poco del negocio, y ya simplemente agradecer por todo. Gracias a ustedes por escucharnos y por escuchar esta gran historia de este empresario. Deseamos y esperamos que sirva de algo la experiencia contada, y les deseamos que las personas que ingresen al mundo de los negocios surjan y no tengan que desfallecer, o no tengan que cerrar por simplemente una mala decisión, o por no esperar de pronto un cambio. No siendo más, nos despedimos por esta ocasión. Nos vemos en la próxima.